Le doy la bienvenida a Ramiro Marra, diputado de La Libertad Avanza. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado. Bueno, en un fin de semana más que movido. No es la primera vez que te escucho decir ya desde hace unos meses que la Argentina entró en una especie de embudo y estamos mucho peor que en el 2001. Me imagino lo que pensás después de lo que sucedió ayer. Bueno, son consecuencias que parecidas a la del 2001. Totalmente estamos todos desconcertados. Un gobierno que no sabe qué decisiones tomar. O sea, es sorprendente que no tenían un plan B armado. Lo de Guzmán, sí, lo veníamos diciendo todos. O sea, no estaba tomando ningún tipo de medidas. Todo esto obviamente preocupa y empieza a generar mayor aceleración de todas las situaciones que todos venimos planteando hace tiempo, los que seguimos la economía y el mundo de la política. Bueno, ¿cómo saber qué es lo que puede llegar a pasar a partir de ahora, más allá de toda esta danza de nombres que hay, ¿no? Recién nos decía Fausto, bueno, tenemos que ser prolijos. En el mundo ideal debería haber pasado tal cosa, en Argentina nunca pasa lo que debería suceder, ¿no? ¿Qué características debería tener el ministro que llegue a ocupar el lugar de Guzmán? Yo creo que siempre hay un ideal que uno quiere alcanzar. Lamentablemente en Argentina tenemos que aceptar la realidad. Lo que viene va a ser malo. Lo que pasa que lo que estamos haciendo era postergándolo. O sea, ahora con todo esto estamos asumiendo la realidad de que nadie quiere ser ministro de Economía. Esa es la verdad. La realidad es que tendría que haber muchos interesados en tener un rol tan importante institucional y están todos escapándose. Porque todos saben que tienen que sacrificarse. Bueno, un poco... Es muy difícil que la historia empuje a este ministro como el ministro del ajuste. Porque todo lo que viene es malo. Ramiro, un poco lo que vos decías... Después las buenas, no hay que perder el optimismo ahí. Lo que decías vos antes, ¿no, Sofi? Que digamos, nadie quiere agarrar exactamente. En este momento este lugar. Pero de nuevo, recuerdo cuando renunció Nicolás Dujovne, una semana antes ya le había avisado al expresidente, a Mauricio Macri, que iba a renunciar, y eso le dio tiempo a que cuando presente la renuncia de Dujovne, Macri ya tenía, o el sucesor, que era Hernán Lacunza. Ramiro, yo te quiero preguntar, vos que sabés tanto del mercado financiero, ¿es una buena señal declarar un feriado cambiario el lunes? ¿Eso no genera más incertidumbre, más miedo en la población y hasta una posible disparar alguna corrida de cualquier tipo, ya sea cambiaria? Bueno, habría que ver si es una buena decisión, porque, o sea, al fin y al cabo el dólar blue va a seguir cotizando mañana. O sea, nadie va a dejar de operar por un feriado cambiario de dólar blue, porque el dólar blue está totalmente desconcertado del dólar oficial. A diferencia de lo que pasaba en épocas del 2002, mejor dicho, o sea, había una cierta correlación que hoy es la famosa brecha, pero nadie va a dejar de operar porque está tan controlado el dólar oficial que no habría mucho sentido de declarar un feriado cambiario. Y a su vez, como bien planteaba Fausti, que estaban planteando ahí, mañana es feriado en Estados Unidos y eso hace que el volumen de negocios caiga un poco, entonces no tendría mucho sentido. Lo preocupante es que estamos esperando un nuevo ministro simplemente por saber un nombre. Nadie tiene expectativas de medidas. O sea, nadie está esperando que aparezca un ministro de Economía y decir, bueno, todo esto es nuestro plan económico, hacia acá vamos. O sea, no, solamente es un nombre propio para ver quién ganó la pulseada política. Pero en términos económicos no creo que haya muchos cambios, más que una aceleración de toda la crisis. Legislador, ¿cómo le va? Buen día, José Costa lo saluda. ¿Nadie quiere ser ministro de Economía o nadie quiere ser ministro de Economía de Alberto Fernández puntualmente? Nadie quiere ser ministro de Economía de Alberto Fernández, por supuesto, porque para ser ministro de Economía en un contexto así se necesita apoyo político, y la realidad es que en la reunión no está la vicepresidenta. O sea, ¿qué vas a tener? ¿Un ministro de Economía que dentro de una semana sea atacado por la vicepresidenta? La crisis es política. El ministro de Economía lo plantea desde ese lugar. Yo no puedo articular, el ex ministro de Economía, yo no puedo articular porque usted tiene un problema político. Tampoco era un ministro con experiencia política para saber administrar esta situación y profundizó más aún los problemas. Pero por supuesto que lo político está por arriba de lo económico en este momento. Ningún ministro de Economía serio, responsable, que pueda solucionar el problema de la Argentina, va a tomar en esta situación. O sea, tienen que sentarse con Cristina, con Alberto y con un montón de actores más, porque la Argentina está en una situación muy frágil institucional, no es económica nada más, también es institucional, muy parecido como planteaban, que lo vengo planteando yo, a lo que vivimos en el 2001.
¿Cómo estás, Ramiro? Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te imaginás para el lunes? ¿Cómo te imaginás el escenario en función de la incertidumbre que ya se está viviendo y obviamente de los distintos nombres que pueden llegar a surgir? Pero hay ciertas consecuencias que ya se vislumbran. ¿Qué te imaginás que puede pasar? El 90% de los escenarios son terriblemente negativos. Una moneda devaluándose, por supuesto, un ministro de Economía frágil, que no tiene fuerza, que no tiene un plan económico, porque no tiene tiempo tampoco de prepararlo. Nadie se estuvo preparando en estas últimas semanas, por no hablar últimos meses, para asumir este rol. Entonces lo que vamos a ver es que se acelere la crisis, que no sé si es malo, capaz es necesario para la Argentina. El tema es quién se va a sacrificar como ministro de Economía. Claro. ¿Quién va a ser ese ministro de Economía que los libros de historia lo juzguen? Porque ahora lo único que va a tener que hacer es acelerar la crisis. No tiene margen de hacer cambios drásticos. No veo un ministro de Economía con un plan económico donde pueda recortar el gasto. Imagínense, no lo pudo hacer López Murphy en el 2001, imagínense si lo puede hacer un ministro de Economía ahora. Ramiro, dos preguntas en una, si se quiere. La primera, ¿cuánto más puede soportar el presidente Alberto Fernández este asedio constante desde su propio núcleo, ¿no? Desde el propio frente de todos? Ya con la partida de Culfas decíamos, bueno, se está quedando el presidente cada vez más solo, se aferró a Martín Guzmán y ahora tampoco lo tiene a él. Esa por un lado. Y por el otro lado, la renuncia del representante argentino con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a pasar con la negociación con el fondo? Bueno, la primera parte creo que a Alberto Fernández le cambia toda la estrategia política, que era ganar tiempo. Alberto hablaba de que se estaba recuperando la economía, ya nos damos cuenta que no se está recuperando nada. Pues si estaba recuperando la economía, el ministro de Economía no se hubiera ido. Le cambió la estrategia política, ya no puede ganar más tiempo, tiene que empezar a tomar decisiones, que era algo que no estaba haciendo. Por otro lado está el tema del Fondo Monetario, que también es parte de una estrategia política, que la estaban remando, estaban llevándola, querían, cumplir, pero se daban cuenta que se les iba a complicar, iban a empezar a pedir permisos, ¿y ahora qué van a hacer? Se van a sentar con el fondo y ¿qué le van a decir? No, pusimos otro ministro de Economía que, bueno, va a ser lo mismo que Guzmán. Entonces, ¿para qué lo cambiaste? Claro. Porque al fin y al cabo hubo un cambio que es aceptado por el presidente. Cuando no acepta las condiciones de Guzmán, le está diciendo a Guzmán, andate. ¿Romy? O sea, no es que Guzmán se va solo, se va bajo una fragilidad institucional de falta de poder político que no le dejaba accionar para ningún lado. Si no se iba, lo echaban. Por más que era un mal ministro de Economía. Si no se iba Guzmán, si no renunciaba, ¿lo echaban? Era la nada misma, era la anarquía, porque no estaba tomando ningún tipo de decisión. Claro. No tenía ningún tipo de poder. Martín Guzmán fue un mal ministro de Economía. Va a ser recordado como un mal ministro de Economía. Que hizo un acuerdo de deuda con los privados y el riesgo país está en 2.500 puntos. Ramiro, da la sensación de que hay como un espíritu de el último que apague la luz. No es el primer ministro, el primer que renuncia frente a Alberto, ¿no es cierto? Es como da la sensación de que el equipo titular se le fue. ¿Crees que puede venir una nueva renuncia, por un lado? Y por el otro, ¿cómo crees que queda el rol de Alberto, que ya viene desdibujado, pero de ahora en más, este tiempo que le queda de presidencia, ¿cómo crees que él queda frente al resto de los ministros que le quedan para la oposición, dentro de su propio partido, frente a los kirchneristas? Bueno, es importante la pregunta porque es impresionante lo que le pasó a Alberto Fernández, la fragilidad política que tiene. Todos los ministros que renunciaron, sí. Todos los ministros que se fueron, desde la ministra de Justicia. De a poquito, ¿no? Como de a poquito sí, fueron volando. De a poquito fueron todos los de él, fueron todos los que había puesto él. Sí. O sea, quedó con muy poca fuerza. O sea, la realidad es que, no tenemos horizonte. O sea, no hay un equipo, no hay un modelo de país. Esto lo venimos planteando, no nos tiene que sorprender. Nos sorprende que haya sido un sábado, mientras hablaba Cristina, pero era de esperar toda esta situación, que no sabemos cuán rápido va a ser la aceleración de esta crisis. Esa es la pregunta. ¿Cuán rápido va a estar acelerada la crisis? Una crisis que es necesaria, porque es una crisis de un ajuste. El tema que tiene que ser un ajuste que caiga sobre el costo político y no sobre el costo social. No necesitamos que los argentinos se mueran de hambre, sino que sea una oportunidad para que, por ejemplo, se reformulen el tema de los ministerios, que dejemos de tener 20 ministerios,
pasemos a tener la mitad. Porque así también van a poder resolver sus problemas políticos, porque van a ser menos. ¿Cami? Sí, Ramiro, en esta aceleración de la crisis que vos mencionás, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Cómo te imaginás el fin de año en términos de dólar, en términos de inflación, en términos de deuda, en términos de un montón de variables que preocupan por el impacto que tienen en las familias? Bueno, la mayor preocupación, la economía está totalmente destrozada. ¿Se puede destrozar aún más? Sí, se puede destrozar aún más. Por eso tenemos que cuidarnos, cada uno se tiene que cuidar y empezar a ver cómo ajustar su propio presupuesto para poder sobrevivir. Estamos buscando la supervivencia en Argentina. Ya no estamos pensando en irnos de vacaciones, en cambiar el auto o en mudarnos, y no estoy hablando de mudarnos de comprar una casa, sino de cambiar de alquiler. Si Ramiro, estamos tratando de achicarnos, hoy lamentablemente. hablando, perdóname que te interrumpa, pero hoy hablando de eso, Cami, Sofi, lo hablábamos con Eduardo en el pase, alquilar hoy un 2 ambientes en Saavedra, en Coglan, 80.000 pesos. Alquilar. Sumale las expensas, sumale los servicios. Pensá en comer. Antes llegar a fin de mes era llegar al día 30, 31. Ahora después del 15, barajar y dar de nuevo. Empezar a pedir. ¿A quién? ¿A quién le pedís? ¿A tus papás? Bueno, ¿A tus hijos? Lamentablemente, o sea, va a empezar a pasar esas circunstancias en la vida de cada uno de nosotros, pero después hay una vida donde es la sumatoria de todos nosotros, que es donde se conforman las instituciones, que también va a haber mucha fragilidad. O sea, acuérdense que el golpe, por decirle un nombre, o la situación que vivimos en el 2001, no fue económica nada más, fue económica, fue social y fue institucional. Lo más importante es tratar de mantener lo social, no es que tenemos que ir a tirar piedras o ir con la cacerola, porque capaz no es la solución, pero sí que hay una fragilidad institucional muy fuerte de un gobierno totalmente debilitado que va a acentuar también la cuestión económica. Ramiro, gracias por el contacto. Buen domingo. Gracias a ustedes. Hasta luego.